ya captó quién es Él, si las personas ya captaron con quién están caminando, entonces le hace la pregunta a sus discípulos. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a sus discípulos? La primera pregunta: ¿qué dice la gente de quién soy yo? Vamos a ver si ya captaron mi identidad. Y los discípulos le empiezan a decir: Señor, ¿qué están diciendo a nosotros en nuestras casas, por aquí en la calle? Que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha regresado. Otros dicen que eres algún profeta. Son buenos apelativos para el Señor, pero lo que están demostrando indudablemente es que todavía no discuten con la gente de común. No ha entendido la identidad de quien está por él. Lo máximo que lo acercan es a un profeta. Y evidentemente Jesús va a ser un profeta, va a ser un maestro, va a ser rey. La gente no ha llegado como a la cereza del pastel, a la corona máxima, y lo han dejado como un mediador, como Elías, como un Juan el Bautista, como algún profeta. Pero ahora el Señor, entendiendo que todavía las personas hasta aquí, donde llevamos el Evangelio de Marcos, no entienden quién es Jesús, viene una pregunta ya no para la gente de común. La pregunta ahora es para sus propios discípulos. Bueno, ya nos dimos cuenta que la gente todavía no la capta, no la coge. Y ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Ya no para toda la multitud, sino para ustedes, ¿quién soy yo? Y entonces aparece la figura de Pedro, Simón Pedro, que dice: bueno, Señor, para mí tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es emocionante porque, como les dije, nos sintetiza los 8 capítulos anteriores de la palabra. Tú eres el Mesías. Y cuando Simón Pedro da semejante palabra tan importante, el Señor se pone a hablar de sí mismo diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre, que el Mesías, pase por muchos sufrimientos, pase por muchas dificultades de mano de los poderosos. A los poderosos no les ha gustado el proyecto de Jesús, y entonces el Señor siempre va a tener conflictos con los poderes económicos, políticos, religiosos e ideológicos de la época. Y cuando Simón Pedro escucha lo que está diciendo Jesús sobre su sacrificio, sobre su muerte, sobre todo ese proceso tan difícil, ahí sí no le gustó. Ahí sí no. Porque es que Simón Pedro tiene en su cabeza el concepto que tienen los judíos del Mesías. ¿Quién es el Mesías para los judíos? ¿Cuál es el Mesías esperado? Bueno, es hijo de David. Por ser hijo de David, entonces es un rey, es poderoso, es un guerrero, tiene poder político, militar, nos va a sacar de esta situación tan complicada y va a ejercer su dominio con poder y autoridad. Y eso es lo que tiene en la cabeza Simón Pedro y todo el pueblo judío frente a lo que es el Mesías. Pero el Mesías de Jesús, el que tiene Jesús en su cabeza, es totalmente distinto al Mesías que tiene Pedro en su cabeza. El Mesías de Jesús es un Mesías sufriente, tomado precisamente del profeta Isaías. El profeta Isaías nos va a hablar del siervo sufriente, de un Mesías que va a pasar por el sufrimiento, va a pasar por el dolor, va a pasar por la tristeza, va a pasar por la persecución y va a pasar por el servicio. Y a fin que Jesús sí que cumplió con ese Mesías que tenía en su
le ocurre a usted? Estamos diciendo que es el Mesías y usted no sale con semejante perla, que va a sufrir, que va a padecer de mano de los poderosos, que lo van a crucificar y que va a morir. ¿Qué es eso? Y el Señor tampoco tuvo pelos en la lengua. Entonces lo llamó y dijo: venga para acá, jovencito. Te has puesto, el original dice, te has puesto delante de mí. Y tú tienes que ir detrás mío. Y por ir delante mío, no estás entendiendo nada. Porque el discípulo de Jesús no puede ir adelante de Jesús. El discípulo de Jesús, ¿dónde debe ir? Atrás. Ya Jesús se lo había dicho cuando lo llamó al ministerio. Cuando lo llamó al ministerio en medio de todos esos peces saltando y brincando. ¿Recuerdan ustedes la multiplicación de esos peces que el Señor cogió allá y toda una cantidad de cosas? El Señor le dijo a Simón Pedro: de hoy en adelante te haré pescador de hombres, pero andarás en pos de mí. Venid en pos de mí. Y cuando decimos que viene en pos de mí, ¿que viene en dónde? Detrás. Y cuando usted se adelanta es porque no entiende. Entonces Jesús le dijo todavía algo mucho más fuerte: apártate de mí, Satanás. Es decir, tu pensamiento es un pensamiento erróneo, equivocado, diabólico, porque no pretende llevar a cabo el proyecto de Dios. Qué fácil y es la tentación del cristiano: tener un Mesías a mi imagen y semejanza y no buscar ser imagen y semejanza del Mesías. Escuche bien. Es muy fácil caer en esa tentación, tener un Mesías a mi imagen y semejanza. Y era lo que tenía Pedro. Pedro tenía un Mesías en su cabeza y entonces quiso tener un Mesías a su imagen y semejanza. Entonces uno diría: bueno, ¿y eso para qué nos sirve hoy? Para mucho. Porque, caramba, si queremos hacer un Mesías a nuestra imagen y semejanza, a nuestro estilo. Ay, si alguien me cae mal, si tengo un enemigo, yo le digo: Señor, por favor, a mí me gustaría que tú lo acabaras. A mí no me gustaría verlo mal, pero sentiría un fresquito. ¿No han sentido eso? No nos enseñan a veces en las iglesias: ay de aquel que se meta con fulano de tal, porque el Señor va a acabar con él. Parece ser que ese Mesías es a nuestra imagen y semejanza. ¿Acaso el Mesías de Jesús en la cruz del Calvario qué hizo? Cuando todo mundo se reía allá abajo y le decía: ¡bah! Tú que derribabas el templo y lo reconstruías en 3 días, no te puedes bajar de allá. ¡Bah! Pura carreta. Los 2 ladrones del lado, ¿acaso uno de ellos no decía: no que eres el Mesías, bájate y antes nos ayudas? ¿Qué expresión se escuchó desde la cruz del Calvario a todos los que se burlaban de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Mesías de Jesús. El que uno se quiere hacer, el de bolsillo, uno quiere decirle: Señor, ¿por qué no acabas con ese miserable? ¿Por qué no destruyes a ese que me hizo daño? ¿Por qué no le corta la lengua en pedacitos y habló mal de mí? Ese es el de bolsillo, al que a uno le gusta. Ese es al que uno quiere llamar a Jesús y reprenderlo y decirle: Señor, este es el que necesito y tú me sales con esto. Y Jesús nos va a decir: no entiende, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Eche para atrás, porque adelante no aprende, aprende detrás mío. Ese es el Jesús, ese es el Mesías de Jesús. El Mesías de Jesús le dice: si tu enemigo te pone a cargar 1 milla, cárgala 2. Hoy nos hablan de mucha prosperidad,
mucha prosperidad. Usted es hijo del Rey de Reyes, entonces usted tiene que estar lleno de plata, usted tiene que estar lleno de dinero, usted tiene que esto, que aquello, porque es el Hijo de Dios. Y el Señor está diciendo claramente, después de que Pedro no entiende cuál es el Mesías que Jesús nos propone, Él les dijo: ahora ustedes quieren ser mis discípulos, se tienen que parecer es a mí. Y el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En otras palabras, no haga su voluntad. Hay que hacer la voluntad, pero de Dios, no la suya. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. En otras palabras, a veces la vida no es fácil. Y sígame. Y sígame. El desafío todos los días lo tenemos. Y todos los días nos tenemos que enfrentar al Mesías de Pedro y al Mesías de Jesús. Todos los días vas a tener que enfrentar el día a día con los desafíos del día a día, donde quisiéramos un Mesías poderoso, que nos llenara de plata, que no dejara que nos tocaran. Ese Mesías que hasta es excluyente, porque es que usted no piensa igual que yo, entonces nada, permiso, no me sirve. Porque usted no actúa igual que yo, entonces mejor lo excluyo. Porque es que usted no se parece a mí, entonces usted es un hijo del diablo. Y a veces es fácil ser seguidores del Mesías de bolsillo y no del Mesías de Jesús, que nos invita a un desafío mucho más difícil. Ser cristiano no es solo asistir a una iglesia o estar por las redes viendo en este momento la transmisión de nuestro servicio. Es parecernos día a día al Mesías que Jesús nos propone. En otras palabras, no es que Él se parezca a mí, es que yo me parezca a Él. Y ahí está el verdadero desafío de la vida cristiana. Quisiera invitarles a pensar un poco en esta palabra, en el día a día. ¿Quieres un Mesías de bolsillo que se acomode a tu forma de pensar? O más bien, te vas acomodando al Mesías que dio la vida en la cruz del Calvario. El que quiera ser mi discípulo, 3 cositas claras dijo Jesús en este pasaje: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Cerramos nuestros ojos, pensamos un poco en esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, perdónanos, porque algunos ni siquiera te hemos identificado como nuestro Mesías, como le pasó a la multitud. Porque otros participamos, pero todavía no tenemos ni idea qué es lo que el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, quiere de nosotros. Y a veces nos hacemos un Mesías de bolsillo, que quisiéramos que se parezca a nosotros y no nosotros a Él. Perdónanos si nuestra vida se carga con rencores, con odios, con deseos que no son los que tú quieres en nuestra vida.
en este día, por favor, ayúdanos a convertirnos realmente. Ayúdanos, Señor, a realmente caminar a tu lado para parecernos a ti. Y perdónanos si caemos en la tentación constante de querer que tú te parezcas a nosotros. En esta mañana, buen Dios, nos presentamos delante de tu presencia con humildad, rogándonos perdones y que nos ayudes a aceptar el desafío de parecernos a ti. Así al comienzo no parezca satisfactorio, pero si es el camino que tú nos trazas, es el mejor.